De acuerdo con el informe La infancia como indicador de bienestar en contextos locales, impulsar el desarrollo de este sector de la población como medida de desarrollo, además de promover la garantía de sus derechos y bienestar, también se trascienden los beneficios al conjunto de la sociedad. Aproximadamente el 33% de la población total en América Latina tiene menos de 20 años. Esto es, hay más de 213 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Una gran proporción de estos ven vulnerados sus derechos, los cuales aún están determinados según el lugar de nacimiento, la condición económica del hogar, el género y otras características que envuelven el contexto de los y las niñas al nacer. Abordar las problemáticas sociales a partir de la situación de la infancia permite valorar el estado de vida de las sociedades donde las y los niños habitan. Hoy, en Diálogos en Confianza, revisaremos la situación que vive la niñez mexicana y conoceremos algunas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por mejorar sus condiciones de vida. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Soy Sandra González Rull y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana y que nos acompañen como todos los días hay diálogos y en esta mañana les recuerdo que nos puede seguir de diferentes maneras a través de nuestra transmisión en Canal 11, pero también por nuestra transmisión en Facebook Live, donde nos puede dejar todos sus comentarios sobre el tema del día de hoy, que va a estar muy interesante, y también nos puede mandar mensajes. Recuerde que las redes sociales están abiertas para ustedes, nos puede ver en cualquier momento también. Si usted se pierde un pedacito de este programa, lo puede ver después en YouTube. Y bueno, pues tenemos todas las líneas de contacto para que usted se comunique y nos haga saber su opinión. El día de hoy, como ya veíamos en la cápsula introductoria, vamos a hablar de los niños. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede con la niñez mexicana? Desde nuestro ámbito, desde donde nosotros vivimos, podemos ver una realidad que están viviendo nuestros niños. A veces creemos que esa es la única realidad, pero nuestro país es muchos Méxicos y hay muchas realidades. Vamos a visualizar todas ellas, vamos a reflexionar sobre ellas también y vamos, una vez que conozcamos, y que ya lo hemos hecho aquí en este programa, el panorama de los niños de nuestro país, vamos a ver qué están haciendo las asociaciones civiles, porque siempre hemos dicho y se ha reconocido que el trabajo de las personas, de todos los que aquí nos sumamos, es lo más importante y suma muchísimo para que la realidad de nuestros niños cambie y sobre todo mejore. Entonces, bueno, pues dada esta introducción que estuvo muy completa en la voz de nuestro compañero Oscar Virués, les presento a nuestras especialistas. Hoy nos acompañan, tenemos un panel de lujo porque, bueno, ya dominan, han venido al programa y dominan el tema que vamos a tocar el día de hoy. Gaby Ruiz Serrano, ella es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Sandy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos para ahora enfocarnos más especialmente en los niños. Hemos abarcado diferentes ámbitos, como lo vamos a hacer también el día de hoy, la educación, la alimentación, la desnutrición. Pero bueno, el panorama global de México es complicado y ya nos vas a ahondar en esto. Gracias, bienvenida. Y también está con nosotros Isabel Steinau. Ella es secretaria técnica de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, Alianza MX. Bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias también por compartirnos toda la información que tengas. Y vamos a ver, si les parece bien, para arrancar y darnos un panorama más completo, vamos a ver la siguiente cápsula de World Vision. Desde hace 60 años nos hemos comprometido con gente como tú. World Vision es una organización humanitaria global, está en más de 100 países desde hace más de 60 años. En México trabajamos desde hace 35 años en 8 estados de la República, en 370 comunidades. Tenemos esta base comunitaria que es lo que nos hace diferentes. Trabajamos con un enfoque en los niños, pero con toda la comunidad.
Eso quiere decir que de 0 a 5 años estamos enfocados en nutrición, en prevención de enfermedades, en agua limpia, que ayuda a que los niños se desarrollen en máxima plenitud en estos primeros 5 años de vida, que son tan importantes para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo físico. Trabajamos también de 6 a 12 años ya con las escuelas, con los mismos niños, para que desarrollen la parte psicoemocional y la parte social, empezar a tener habilidades para la vida. Y luego trabajamos de 13 a 18 años con los adolescentes y jóvenes, para que desarrollen las habilidades sociales, las habilidades de emprendedurismo, de oficios, que puedan tener oportunidades de continuar sus estudios. Y en todo este trabajo que hacemos a nivel comunitario, nos damos cuenta que estas 4 áreas de desarrollo en las que trabajamos, que tienen que ver con la parte física, con la parte psicoemocional, con la parte social y también con la parte de valores, son muy importantes para que el niño tenga este desarrollo integral. Entonces, en general, lo que hace World Vision es trabajar integralmente con niños, niñas y adolescentes para que puedan desarrollarse a su máxima plenitud en todas las áreas de su vida y que puedan tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño que viva en los contextos urbanos o que tenga otra capacidades socioeconómicas, ¿no? Hola, me llamo Dulce María y tengo 10 años. World Vision es una organización que además está abierta a las alianzas. Trabajamos con muchas otras organizaciones para lograr eliminar la violencia hacia la niñez, que está alineado con la Alianza Global y con los ODS para eliminar todas las formas de violencia hacia la niñez, desde las formas de violencia que tienen que ver con falta de oportunidades, falta de una buena nutrición, porque todas estas son formas de violencia, como todas las otras formas de violencia a las que se ven expuestos cuando migran solos. Por otro lado, el desarrollo de habilidades para la vida. Nos está pasando que en México, como nunca antes en la historia, tenemos un bono demográfico, tenemos un rango poblacional que está en edad de trabajar, que está en edad de incorporarse al medio laboral, mayor que cualquier otro de los rangos poblacionales, y sin embargo estamos desperdiciando parte de este bono demográfico por falta de capacidades, por falta de educación de calidad, por falta de educación en los oficios que la industria está requiriendo. Entonces estamos desarrollando habilidades para la vida y es una de nuestras principales líneas de acción para que niños, niñas y adolescentes que terminan secundaria puedan tener oportunidades de o continuar estudiando o incorporarse a oficios que puedan ser pertinentes para el contexto en el que viven. Y bueno, es una actividad que nos da mucho gusto, que enriquece el alma. Muy interesante, muchas gracias a World Vision por toda esta información y vamos a analizarla, vamos a profundizar en ella, pero también les quiero presentar, ya se integra con nosotros Alfonso Poiré, él es asesor de Save the Children México. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si bien ya veíamos una introducción, a mí me gustaría que ustedes también nos dijeran desde su investigación, desde su área, ¿cuál sería, si es que se puede hablar de una generalidad, cuál sería la realidad de los niños de México? Bueno, como veíamos en el informe global, estamos hablando que el 30% de la población está en el rango de 0 a 17 años en América Latina. En México, el 51% también está en ese rango de edad. Pensar que de este universo de ciudadanos, de niños mexicanos que tenemos, 1 de cada 10 vive en pobreza extrema, es decir, no tiene condiciones para tener un adecuado desarrollo, pues nos habla de un foco rojo. La mitad de nuestros niños viven en pobreza y esto no es un asunto menor porque la pobreza se configura como un problema estructural en donde los niños y las niñas no tienen acceso a las necesidades fundamentales, alimentación, vivienda, calzado, transporte. Entonces, si nosotros no miramos a la infancia y no pensamos en darles contextos que sean adecuados para su desarrollo, pues estamos destinados a, como sociedad, no tener una transformación. Entonces me parece que no es un asunto menor. También me gustaría decir que no creo que tenga que ver con un asunto de la niñez, creo que tiene que ver con un asunto de la niñez y los contextos, en donde involucramos los contextos familiares, los contextos comunitarios y por supuesto la sociedad en su conjunto. Todas las realidades que abarcan y que hablan de estos niños, que son distintos en nuestro país. ¿Quieres complementar esta realidad? ¿Cómo la describirías tú, Isabel?
Sí, lo que dice Gaby es muy cierto, pero también hay otra parte que es importante y que está cambiando. Afortunadamente va poco a poco, pero está cambiando, que es ver a las niñas y los niños como sujetos de derechos. No podemos tampoco transformar estas realidades si seguimos pensando en unas medidas asistenciales, ¿no? Tenemos que verlos como sujetos de derecho, y toda la normatividad que se ha transformado de 2014 a la fecha va en ese sentido. Las organizaciones hemos estado pugnando desde antes de 2014, ¿no? Porque los niños y las niñas sean vistos como sujetos de derecho, y a partir de ahí se genere toda una política pública, estrategias, planes, programas, donde ellos sean el centro y partícipes de la construcción de estos programas, ¿no? Sí, a mí me gustaría que profundizaras un poquito más para que nos quede claro en las medidas asistenciales. Cuando hablas de esto, ¿a qué te refieres? ¿A, digamos, ponerle un parche, pero ejemplificándolo? Por ejemplo, algo que el DIF, por ejemplo, ha hecho muy bueno en estos últimos años es transformar esta visión. No es lo mismo que yo te tengo que garantizar la alimentación, por ejemplo, como uno de los derechos. Pero no es lo mismo que yo nada más te dé de comer, a que haga todo un programa integral donde tú mismo, como niño o niña, puedas, sepas, aprendas, ¿no? Es ver las cosas de manera mucho más integral y no nada más el darte y solucionar un problema a corto plazo, ¿no? Sí, así ya nos va quedando muy claro, porque sí es distinto ir involucrando a estas familias, a estos niños, como decías tú, es de diferentes ámbitos, en que sean parte de la solución, en que seamos todos parte de este desarrollo. Alfonso, ¿cómo ves la realidad de nuestro país de los niños? Yo creo que se está, de alguna manera, con estas intervenciones configurando el mosaico de esa realidad, pero faltan otras piezas que me parece que tenemos que considerar. Y yo quisiera aportar una que tiene que ver con la cultura que tenemos hacia la infancia. Yo creo que hoy vivimos en una sociedad que no considera a las niñas y a los niños de manera central. Si uno analiza, por ejemplo, los diferentes programas de gobierno, si uno analiza las plataformas de los partidos políticos, muchas veces el tratamiento que recibe el tema de infancia en medios, por ejemplo, nos damos cuenta de que no hay una comprensión real, cabal, de lo que significa la infancia, de lo que significan las niñas, niños y adolescentes como elemento, como factor determinante de lo que es la realidad de un país. Y en la medida en que sigamos negándole a las niñas y niños el ejercicio pleno de sus derechos, el futuro que nos depara, digamos, esa política o esa cultura no es favorable. Yo creo que hoy tenemos que modificar de manera muy radical, tanto por las reformas que ha habido constitucionales, el interés superior, como por las disposiciones que se han establecido en las leyes, bueno, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en las leyes de los estados también en ese sentido. Hoy tenemos que buscar una aplicación mucho más clara de las disposiciones jurídicas que tenemos. Vemos, por ejemplo, muchos temas oscuros, o sea, lo que nosotros llamamos en Save the Children prácticas intolerables en contra de la infancia. El artículo 47 de la Ley General define algunas de esas prácticas. Estamos hablando de abuso, abandono, trata, explotación, incorporación de niñas y niños al crimen organizado. O sea, son situaciones extremas de vulneración de los derechos que se conocen poco. O sea, sí tenemos muy bien identificadas las cifras, por ejemplo, que existen en materia de salud, en materia de nutrición, en materia de pobreza, pero no hemos profundizado en la realidad que a mí me parece urgente de estas situaciones en donde no se ve lo que están sufriendo niñas, niños y adolescentes. ¿Y esto por qué crees que suceda? ¿Por qué creen que suceda? Porque, a ver, somos un país de jóvenes, estamos hablando de que la tercera parte de nuestra población es menor, dijiste, de 19 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es que sucede? ¿Por qué nos estamos tardando tanto en mirarlos, en profundizar en estos temas? ¿Qué pasa? Porque a diferencia de otros países en donde se sabe que lo que quieren es niños, porque hay muy pocos, porque está escaseando la población, nosotros, aunque se ha logrado un control natal y ya no están tan disparadas las cifras, seguimos siendo un país de niños y de jóvenes. ¿Y entonces qué es lo que está sucediendo? Pues lo que sucede es que la violencia estructural nos está tocando en la fibra más sensible de nuestro país. Es verdad,
Las organizaciones de la sociedad civil tradicionalmente, digamos, surgen para esta asistencia de estos niños y niñas, y se pensaba mucho en aquellos que vivían en condiciones de desigualdad, de pobreza, de omisión de cuidados, la madre que no se puede hacer cargo del niño o el papá que se va y que abandona a la familia. La realidad es que hoy esas problemáticas han mutado y no es que hayan desaparecido, es que se han complejizado en un escenario y en un contexto de violencia estructural, en donde efectivamente el crimen organizado, la trata de personas, la niñez migrante no acompañada, hoy cobra un lugar, tiene una escena en donde desafortunadamente ni las políticas públicas, ni las organizaciones, ni los profesionales tenemos todos los elementos para hacerle frente a una situación de esta magnitud. Nosotros en 2016 hicimos en la universidad justo una investigación tratando de encontrar si efectivamente esto era cierto o no, los niños que estaban llegando a ser atendidos en las casas hogar, de dónde venían, qué tipos de familias, qué problemáticas les estaban tocando. Y nos encontramos en el rango de los 11 a los 14 años, niños y niñas que están llegando 4 de cada 10 por un conflicto migratorio. Entonces, no hay políticas, no hay manuales, hay una ley, sí, la ley de 2014, que es linda, o sea, tú la ves y es completa y toca muchos puntos, pero a la hora de operacionalizar, a la hora de que baje la política pública, pues todavía tenemos muchas deudas. Sí, a que toque la realidad, porque siempre hemos dicho aquí que, bueno, las leyes están muy bien hechas, pero llevarlas a la práctica es lo que a veces no se, o muchas veces no se lleva a cabo, no se cumple. Perdón. Adelante, sí. Es que sí o sea, es cierto, pero yo soy muy positiva, mucho más positiva que Alfonso. No, pero está bien porque, mira, nos plantean un panorama negro o desalentador, pero también es cierto que se están haciendo cosas y que estamos avanzando y estamos caminando. Para mí, la ley general, o sea, es un cambio, es un parteaguas súper importante. Porque aunado a todo lo que han dicho que es cierto, porque además la realidad, no nada más en el contexto nacional, es internacional, está muy complejo. Crisis migratoria la tenemos aquí y en el mundo. Y en todos lados. Pero uno de los graves problemas de los cuales nosotros alcanzamos a ver por qué no baja es la visión adultocéntrica. Esta ley nos pone en juego a los adultos, nos hace cuestionarnos y cuestionar nuestras prácticas. Esto a mí me parece que es muy importante, pero es muy tardado. Tenemos años pensando que los adultos sabemos lo que niñas, niños y adolescentes necesitan y requieren. Vamos a hacer una pausa, permíteme tantito y regresamos. Seguimos profundizando en estos temas y queremos conocer su opinión. Llámenos. Continuamos hablando sobre la niñez en México y los invitamos a que participen con nosotros, a que nos hagan llegar sus comentarios. A ver, les preguntaría yo si alguno de sus hijos, usted que nos ve, les ha contestado, mamá, tengo derecho, porque ya me pasó el otro día, mi hija más pequeña tiene 4 años y mi mamá, es mi derecho. Dije, bueno que ya se los está aprendiendo, ¿no? Por lo menos ya los hacen más conscientes. Si bien siempre los han tenido, ahora ya se lo saben más. Bienvenida Gabriela Escobar del Razo. Aquí les presento a nuestra invitada también, coordinadora de la Alianza por la Infancia y sus Familias. Ella es presidenta de Fundación Magdayani. Bienvenida. Hola, muchas gracias días. También por sumarte a esta plática. Gracias por la invitación. Y bueno, los invito a que veamos la siguiente cápsula. Vamos a ver qué hacen en el Comedor Santa María y regresamos a platicar de ello. Comedor Santa María empezó hace 22 años alimentando a niños que viven en pobreza extrema. Al día de hoy, Comedor Santa María ya tiene más de 8,000 niños y tenemos ya 27 comedores en operación. Empezamos con niños desde los 4 meses de edad hasta 16 años. Atendemos también a mamás embarazadas y lactando. Lo que nosotros hacemos es cubrir 100% de la nutrición, dándoles un platillo de comida balanceada a los niños, en el que consta el 65% de la ingesta diaria. Tenemos control de peso y talla de cada uno de nuestros niños. Cada uno de nuestros niños tiene un expediente en donde nosotros llevamos un control sobre si entraron con anemia, con desnutrición, obesidad, etcétera. Y de esta manera nos damos cuenta de qué manera estamos impactando positivamente tanto con el niño como con la familia y como con la comunidad y la gente que lo rodea. Por otro lado, tenemos un programa que se llama Educar en Libertad, en donde lo que vemos es la formación humana. Les damos valores universales tan sencillos, digamos, que para cualquier ser humano
tenemos y los desarrollamos, como es el amor, el pudor, la voluntad, la creatividad, imaginación, etcétera. En la hora que están aquí comiendo, los niños están cantando, están, digamos, repitiendo frases y las canciones son de acuerdo al valor que vemos. A los niños de secundaria se los damos de manera de su lenguaje por medio de pláticas, tienen que venir 2 veces al mes, al igual que los padres de familia. Los padres de familia tienen que cumplir 2 pláticas mensuales donde les enseñamos el valor del mes. No es lo mismo que yo aquí pueda bajar el nivel de estrés y enseñarle a un niño lo que es el amor cuando en su casa no lo tiene. Y por último, tenemos una cuota de recuperación de 8 pesos a la semana, en el que es una cuota muy significativa. El platillo estaría costando 1.25 más o menos, pero es como para hacerlos sentir parte de la formación y la nutrición de sus hijos. La misión de Comedor Santa María es que nuestros niños se conviertan en miembros productivos de la sociedad, ¿no? Eso es lo que esperamos como a largo plazo. Tenemos una consultora social que nos mide el impacto, tanto de nuestro programa de educación como de nuestro programa de nutrición. Y hace poco nos midieron el impacto del programa de educación y vimos que los niños, entre más tiempo pasan en el comedor, más aumentan su calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se sienten mucho más capaces y fuertes para salir adelante y para lograr sus metas. Otro de los factores que medimos fue el nivel de estrés y vimos que conforme más tiempo pasan en el comedor, más reduce su nivel de estrés. Esto también se relaciona directamente con la violencia y con el autoestima de los niños. Una persona que tiene el estrés más bajo tiene una mejor autoestima. Y bueno, casi todos nuestros niños dicen que Comedor Santa María ha afectado positivamente tanto en su bienestar físico como en impulsarlos a seguir con sus estudios. Y bueno, pues probando este impacto del programa de educación y con el seguimiento del impacto del programa nutricional, pues creemos que verdaderamente nuestros niños pueden salir adelante y romper con el círculo de la pobreza. Pues muy interesante también esta cápsula que nos lleva a reflexionar sobre muchos temas, como a partir de la nutrición ellos nos hablan de nutrir también otras áreas de los pequeñitos, ¿no? Nutrir su autoestima, nutrir que por ejemplo disminuyan sus niveles de estrés. Decías hace ratito de esta visión adultocéntrica en donde realmente nos ponemos a pensar más en el estrés como que nos da a los adultos, ¿no? Y cómo reflexionar que también los pequeñitos pueden vivir niveles de estrés en cualquier lugar en el que se encuentren. Claro, cuando estamos hablando de índices de violencia, pues es mucho mayor esto. Y bueno, estábamos hablando hace ratito, te quiero dar la palabra, Gaby, que te acabas de integrar, estábamos hablando de la realidad y del contexto de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el México que tú ves para nuestros niños el día de hoy? Híjole, pues justamente nos reunimos la Alianza por la Infancia y sus Familias, que somos un número considerable de organizaciones. Estamos hablando de entre 40 y 50 organizaciones activas, con Save the Children, con World Vision, para hacer un balance. Y realmente el balance no es positivo, en tanto lo vemos desde el contexto social en el que están los niños, toda esta parte sí de que no logramos cambiar este chip para hacernos como ellos un poquito y entenderlos y ponernos a su nivel. O sea, es una condición social, es una responsabilidad de la sociedad, como recuperar esta parte de ver en este niño o niña al adulto de mañana, pero en conciencia de que lo estamos formando, de que tiene... Que viene con ternura, con amor. O sea, el niño no nace con prejuicios, con malas intenciones, no es mañoso, ¿no? Es que el niño es mañoso, es que el niño es cruel, no es cierto. Entonces, no hemos cambiado ese chip y seguimos repitiendo los esquemas de educación tradicional, seguimos replicando el maltrato, seguimos replicando la no participación de los niños. O sea, tú cállate, vete para allá, tú no puedes. O sea, quiero referirme a esta parte, lo que nos toca desde casa. No es alentador. Y luego ya me voy al tema que estaban hablando los colegas, de la parte ya estructural, ¿no? La política pública, las instituciones y lo que las ONGs estamos tratando de hacer día a día. Pero partamos de casa, y de casa los esquemas de crianza
aunado a todo el contexto social, medios de comunicación, seguimos replicando que somos hijos de la chancla, ¿no? Que así nos hicieron buenas personas, que está bien que te digan que tú no entiendes. Es que, sí, es que si no eres, entiende. o que si eres niña, tú no vas a estudiar porque te toca hacer las labores de la casa, pero tu hermano que es niño sí. Así es. Digo, algo así, por ponerlo en un ejemplo muy preciso en la realidad de nuestras familias. Pero bueno, hablábamos hace ratito también de tiempo, de que esta ley general tiene algunos años y que toma tiempo ir cambiando todo esto. ¿Cómo ven, cómo se puede sembrar hoy, porque ya se está haciendo, cómo se puede sembrar hoy y en cuánto tiempo podríamos ver los cambios que, si bien no han sido favorables en los últimos años por todo lo que hablábamos, los factores como la realidad migratoria, la realidad de la violencia incrementada, pero si hoy se empieza a hacer esto y a partir de que se hace esta ley, ¿cómo ven? ¿Para cuándo podríamos empezar a ver algún resultado positivo? Vamos a escuchar primero a Alfonso. Yo difiero un poco de esta visión de que las niñas y niños son el futuro. No, las niñas y niños son el presente. La realidad de hoy, y claro, hoy están en una situación de emergencia. No es que seamos alarmistas, no es que tengamos una visión negativa de las cosas, sino que tenemos que reconocer, en efecto, cuál es la situación que están viviendo niñas y niños. Y no necesariamente tenemos que depender de un proceso legal o de un proceso institucional para empezar a introducir cambios. O sea, yo creo que muchas de las cosas que pueden mejorar la situación de los derechos de las niñas y niños no necesariamente tienen que pasar por las leyes. Tienen que pasar por cambios en la cultura, ya se señalaba este cambio del chip, por actitudes diferentes de la sociedad hacia las niñas y niños, por abrir inclusive los espacios, que es uno de los derechos, de participación de las niñas y niños en las decisiones que les afectan. O sea, no tenemos que posponer las cosas. Y además tenemos que trabajar en prevenir las situaciones de emergencia, de urgencia que hoy tenemos. Entonces, creo que el enfoque asistencial es necesario, pero también tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor en justamente evitar que niñas y niños lleguen a situaciones extremas. Y eso también pasa por un cambio de cultura, no necesariamente por esperar a que el andamiaje legal y de las políticas funcione, lo que sí es necesario. En ese sentido, yo diría, vamos con lentitud. Pero sí se están haciendo, y yo sí creo que se están logrando estos cambios, como dices, culturales y en la educación y todo. Sin embargo, falta mucho por hacer. Sí, claro. Hemos dicho que del 2014 era o le entrábamos, era tomar el momento, este momento preciso en el que el Comité Internacional estaba observando a México toda la falta de cumplimiento a la Carta de Derechos, a la Convención de los Niños, ¿no? Entonces, dijimos, ahorita le vamos a poner todo lo más que podamos. Afortunadamente, dichosamente, la sociedad civil pudimos participar en la construcción de esta ley, en el diseño de esta ley. Y le metimos todo lo que pudimos, ¿no? Y afortunadamente, con todos los jaloneos y debates políticos, se logró una ley que yo diría más que linda, puede ser efectiva, pero que sabíamos que no estábamos preparados para muchas cosas. Hoy en día tú vas a los municipios y te dicen, ¿qué es la CIPINA? ¿No? Sí. ¿Qué es la CIPINA? Sistema Integrado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Son 2.500 municipios, donde vienen por años, digo, más de 50, pensando en el DIF. ¿Sí? Y que la esposa del presidente va a ser la del DIF, ¿no? Y la primera dama la del DIF. O sea, no nos cabe todavía que por primera vez en la historia esta ley obliga al Ejecutivo y a los ejecutivos estatales y municipales a poner su mirada y acción y presupuesto y trabajo en el tema de la infancia. Ya no es un tema de señoras. O sea, ya no es este enfoque asistencial, pero transformar esto, por supuesto que lleva tiempo. O sea, somos piedra de cimiento, ¿no? Hoy día, y Gaby le ha tocado toparse con eso, no me va a dejar mentir, ¿qué son los cuidados alternativos? México tiene una cultura enorme de centros de asistencia social,
¿sí? Desde orfanatos, albergues. De voluntariado, Cosas justo hacíamos un programa hace unas semanas de ese tema y sí, y somos todos muy participativos, la verdad es que, y el público lo hace también, hemos sumado esfuerzos en muchos sentidos, pero ¿qué pasa en esto que estás diciendo? Entonces, ¿qué pasa? La madrina que se hace cargo de los niños cuando la familia tiene que emigrar o porque la mamá se murió y entonces queda, pues todo eso es un cuidado alternativo, todo aquello que no es de cuidado de tus padre o madre, ¿no? De tus cuidados parentales, es un cuidado alternativo, pero ahora lo ponemos en la ley y se establece que habrá familias acogedoras, familias alternas, cosa que en México no sabemos cómo se come. Pero eso es muy gringo, ¿no? La foster family y tal. Entonces, van a tener que ir pasando procesos de profesionalización en tema de infancia. O sea, las organizaciones nos estamos convirtiendo ahora, muchas estamos yéndonos por la vía de capacitar, porque tenemos que ayudar al Estado a que rompan ese esquema cuadrado de DIF, asistencialismo, los niños, ¿no? Les damos su lunch y ya. Y también enfocarse un poquito más en la parte preventiva, porque todo, sí, claro, también lo que vemos muchas veces es esto que dices asistencial y en donde ya está el problema, bueno, voy a darle un paliativo, pero cuando profundizamos más, y decías hace ratito también tú, Gaby, hablabas de cómo romper desde la raíz o cómo sembrar algo diferente para que no se geste todo esto y después se desencadene en un niño que ya no tuvo más opción que llegar a un centro o a algún lugar institucionalizado, ¿no? Hablar del asunto de la niñez es muy complejo, ya lo decía hace un rato Alfonso, no tiene nada más que ver con un aspecto económico, que hay una base económica fuertísima, sí, ¿no? No podemos negarla. Mientras hayan esas condiciones, no podemos cambiar estos patrones en tanto tengamos familias en donde los ingresos familiares no alcanzan para lo más mínimo, en donde les pedimos a los padres que tengan prácticas de crianza de buen trato, en tanto el señor tuvo que trasladarse 2 horas para llegar a su trabajo y otras 2 de regreso y tiene el pie puesto en el cuello porque no tiene para mantener a la familia. Es decir, sí hay un factor económico determinante, ¿no? Sí. Que está favorecido por este sistema capitalista en su fase neoliberal y eso no lo podemos negar. Yeah. Hay un Estado fallido también, a mayor legislación, pues menor Estado de Derecho. Necesito venir y ponerte una ley desde una condición punitiva de si no haces te meto a la cárcel, cuando eso tampoco va a resolver, ¿no? Y por el otro lado me parece que sí es muy importante pensar en estos otros factores que tienen que ver con el imaginario social, con el espectro sociocultural. Tú pusiste un ejemplo que me hizo recordar, hace unos meses estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos en un cine diálogo. Presentamos una película y cuando terminamos una señora me aborda y me dice, oiga, es que usted dice que los niños tienen derecho. Y yo lo que le quiero decir es que mi sobrina no quiere ir a la escuela. Y le dice a su papá que ella tiene derecho a hacer pues lo que ella quiera, porque tiene derecho a la diversión. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Esto que les acabo de decir lo hemos escuchado más de una ocasión. Sí, sí, y además nos pones un ejemplo que la gente se va a identificar, lo pones así muy tangible en casa. Y yo le decía, ¿en qué momento confundimos el derecho con la permisividad? ¿En qué momento confundimos que ella tiene derecho a la educación? También, exacto, porque no vas a quitarle entonces el derecho a la educación por el otro derecho a la diversión, no están peleados. Y que además yo como adulto sí soy responsable del cuidado y crianza de ese niño. No queremos decir, o yo no percibo, no conceptualizo el pensar en una cuestión adultocentrista igual a el adulto el niño ya ahora puede tomar sus decisiones. Sí, o el adulto amigo de su hijo, que también lo hemos discutido en este programa, en donde pues tú te tienes que asumir como autoridad, como guía del niño. No podemos tampoco decir, bueno, pues aquí somos cuates y tú haces lo que tú quieras, porque y entonces ¿quién lo va a guiar? Claro, pero eso es complejo, es difícil, porque además venimos la mayoría de nosotros de crianzas más bien coercitivas, ¿no? Sí. De crianzas en donde la mamá te veía y tú ya sabías que mejor te quedabas calladito si no venía el pellizco o la patada o en la casa nos vemos, ¿no? Entonces nos hemos ido como al otro lado, hablando en los contextos más familiares, más íntimos, de repente en esta idea de no quiero que mi hijo sufra lo que yo viví, entonces me voy del otro lado. ¿Y en qué momento encontramos el punto de equilibrio para darle a ese niño ese contexto de seguridad, ese contexto, esos límites para que pueda tener
tener una crianza saludable. Y es que tú lo decías, Gaby, y sí, es bien complejo, porque ¿cómo le puedo yo entonces dar a este niño ese equilibrio si yo no lo tuve? Si sabemos que hay tantas familias en este país con una realidad de violencia, de adicciones, de, bueno, todos los problemas de los que hablamos aquí en Diálogos cotidianamente. ¿Quieres agregar algo? Adelante, adelante. Tenemos Siguiendo unos minutos. con la idea de Gaby, estoy de acuerdo, pero las organizaciones estamos haciendo todo un trabajo de acompañamiento y regreso al punto. La ley no lo resuelve, no, pero nos ayuda muchísimo. Cuando trabajas en campo directo con la gente, sí, a mí sí me apoya y me sirve muchísimo que el castigo corporal, el castigo físico y humillante ya esté en la ley. Que la nalgada bien dada, como es el dicho, ¿no? A tiempo. Y esto nos refuerza, nos apoya. Sí, y ya se reflexione sobre ello. Permítanme tantito, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, nosotros somos Fundación Owen. Nos dedicamos a dar servicios de programas de rehabilitación a niños y jóvenes con discapacidad múltiple, ciegos, sordoceguera sobre todo. Bueno, en este modelo otorgamos programas de rehabilitación integrales que están básicamente basados en la parte de neurorehabilitación y la clínica de lenguaje y disfagia. Iván va a ser el que va a dirigir toda la sesión. Nosotros arrancamos con una valoración médica, un médico en rehabilitación. Nos fortalecen una valoración que hace cada uno de los especialistas de área, como es la parte de rehabilitación y la parte de lenguaje, y basándonos en ello nosotros obtenemos objetivos de trabajo y nos encargamos de desarrollarlos mes a mes. Saluden primero. Bueno, el enfoque que tenemos en la institución es trabajar con perros de asistencia, a los cuales nosotros les llamamos doctores. Los doctores intervienen en cada uno de los programas de acuerdo a las actividades que comentaba hace ratito del objetivo de trabajo, y entonces complementamos el trabajo. Esto nos ayuda a acelerar tiempos de alcance de los objetivos y también tener una mejor dinámica de trabajo. En América Latina, digamos que somos los primeros en tener este tipo de enfoque terapéutico con un aborde de perros de asistencia, y principalmente nos ayuda a que ellos tengan como esa experiencia de olvidarse de las terapias tradicionales, vaya, de que todo nada más sea como el terapeuta y el joven, y aquí es como que otro elemento en el cual nos pueda abordar diferentes tipos de asistencia. Sí hay experiencias muy bonitas que hemos tenido con diferentes jóvenes, principalmente muchos de ellos desde que no gateaban hasta que con un perro de asistencia nos ayudó y nos aportó como esa idea, el poder trabajar. A veces nosotros no somos como que mandamos lo que queremos hacer, pero a veces ellos como que nos dicen, no, es que no va por acá, va por acá, y es donde tenemos que trabajar, vaya. Pero sí hay un cambio sorprendente, la verdad es algo nuevo que se está innovando, es algo que se está trabajando en poder mejorar cada día. Muchos de nuestros chicos no tienen habla, tienen otro tipo de lenguaje, sin embargo, los papás son los que le están refiriendo todo el tiempo. Nos gusta porque ya me sonríe más, ya bajó la ansiedad, ya pueden dormir tranquilos durante la noche. El trabajo que me llevaba darle de comer antes, ahora en 2 meses ya lo logré, ¿no? Ellos son los que nos van como retroalimentando en los beneficios que están recibiendo con este tipo de tratamiento. Maravilloso el trabajo de esta asociación, y bueno, pues ¿qué haríamos en México sin la ayuda y el apoyo de tantas personas de la sociedad civil que trabajamos, porque lo digo también en ayudar, en poner nuestro granito de arena? Un ejemplo, pues todos los que nos acompañan, nuestros panelistas también, y usted que nos ve, si también participa de alguna de estas asociaciones civiles, háganos llegar sus comentarios, queremos reconocerles y agradecerles a todos. Es importantísimo el trabajo que se hace, y específicamente en datos sobre salud, y veíamos esta información sobre discapacidad. La encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 indica que el total de la población infantil, bueno, del total, el 1.9% tiene algún tipo de discapacidad, y de ellos el 56% son niños y 44% son niñas.
este porcentaje, aunque suena pequeño, créame que es una gran realidad de nuestro país y no hay que dejarlos abandonados, no hay que dejar de lado esta realidad, porque si bien el contexto de ser niño en nuestro país, ya decían nuestros invitados, es difícil, además hemos hablado de niños y niñas específicamente, indígenas, niños en situación de calle, cuando además se suma una enfermedad crónica o una discapacidad, pues la realidad todavía se va complicando muchísimo más. Así que por eso pues agradecemos en particular a las asociaciones que asisten y atienden a estos casos. Y aquí nos acompaña Jimena, que nos va a hablar de cuál es el trabajo que hacen, Jimena. Y cuando mencioné yo lo importante que era este apoyo de la sociedad civil, me dijiste, y al contrario, nos dan menos ahora. A ver, cuéntanos, ¿a qué te referías? Pues son varias cosas. Yo represento a la Fundación Clara Moreno y Miramón, IAP. Tenemos 100 años trabajando en beneficio de niñas y adolescentes en riesgo de calle. Atendemos niñas de 4 a 18 años, que bueno, ya son adolescentes, y les damos todo lo que ellas necesitan para un desarrollo pleno. Esto quiere decir desde alimentación, vivienda, acceso a educación, acceso a salud, actividades recreativas, formativas, acompañamiento emocional, etcétera, ¿no? Básicamente es ayudarlas a que ellas encuentren un camino de vida diferente al de abandono, violencia, maltrato, negligencia del cual han vivido. Y en estos 100 años, digo, me queda claro que tú no has estado ahí los 100 años, pero en estos años de lo que te platican desde que se fundó, sí, ¿cómo ha ido cambiando? ¿A qué problemas se enfrentaban antes que ya ahorita ya los lograron trascender, o al contrario está más difícil la situación ahora? Pues de entrada hay como dos vertientes. La realidad social de las niñas y las adolescentes pues está cada vez más compleja, ¿no? Vemos situaciones de trata, de niñas que están como más cerca del crimen organizado, etcétera. Y como fundación también nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Nosotros nacimos con la Revolución Mexicana y ahora lo que vemos es que hace falta mucho más apoyo por parte de la sociedad y por parte también de los gobiernos y también la parte empresarial, ¿no? De repente se hizo como cierto estigma hacia las instituciones y también hacia las casas hogar, y eso ha venido como a minar el apoyo, y hemos tenido que buscar diferentes formas para que nuestras niñas, porque ellas siguen comiendo todos los días. ¿A qué te refieres con estigma? Sí, ¿Cuál era esta visión? Como que de pronto se ha pensado que hay situaciones de vejación de derechos humanos, cuando es al revés, ¿no? Más bien las rescatamos de las situaciones de vulneración de derechos. Entonces de pronto pareciera como si todas las instituciones fuéramos poco transparentes en el ejercicio de los recursos, y es al revés, tenemos muchísimos controles. Sí, y es que también, si nos ayudan allá también en el panel, los medios de comunicación, cuando de repente se enfocan en una noticia de esta naturaleza, de que tal centro resultó que estaba violentando los derechos de los niños, ¿de qué manera perjudica esto a la realidad de instituciones formales? Porque también, por otro lado, yo tengo una fundación y la parte para darte de alta, para llevar a cabo tus trámites, es durísima, también es difícil, entonces me suena un poco contradictorio. No, ¿qué opinan? Yo creo que está tocando, Jimena, un tema clave, que es la política que existe en México con respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Hoy no existe ningún incentivo para que socialmente la gente se organice y justamente construya y crea estas organizaciones. Hasta creo que te la ponen bien complicada, muy difícil, o sea, es una de trámites. Y es el peor de los escenarios, porque el gobierno, el Estado no alcanza a resolver todas las necesidades, todos los problemas que se generan, pero tampoco permite que la sociedad se organice para resolverlo. Y al contrario, establece obstáculos en contra de estas organizaciones. Y entonces, lo que tenemos en México hoy es un déficit enorme de participación y de existencia de organizaciones que ayuden a resolver los problemas. Si comparamos, por ejemplo, el número de organizaciones que existen en México contra otros países, nos vamos a dar cuenta de la falta de participación que existe para entrar a resolver los problemas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más de 2 millones de organizaciones de la sociedad civil. Francia tiene alrededor de 1 millón de organizaciones de la sociedad civil. Brasil tiene más de 200,000 organizaciones de la sociedad civil y México no alcanza 40,000 organizaciones de la sociedad civil, aunque las poblaciones puedan ser comparables. Entonces, eso nos demuestra
que efectivamente no hay apoyo gubernamental para poder organizarnos, para poder atender los problemas que el propio gobierno no resuelve. O el apoyo es, perdón Gaby, o el apoyo es discrecional. O sea, la realidad es que esto que nos están planteando tampoco es algo que lo vamos a negar. Efectivamente, se han dado casos a nivel nacional y todos hemos sido testigos de ello, de situaciones de maltrato y de vejaciones que se dan al interior de casas hogar, pero tampoco es que sea con desconocimiento del Estado. ¿Cuál es la problemática mayor? Que hay impunidad, que hay corrupción, que son cosas que nos atraviesan y en donde los niños y las niñas son lo menos importante. Pero no es una particularidad, no tiene que ver con una persona, tiene que ver con todo un aparato estatal que tiene la responsabilidad de vigilar y garantizar que dentro de estos espacios de acogimiento residencial se den las mejores condiciones. Lo que sucede es que no hay personal que lo haga capacitado, entrenado, sensible, tampoco hay una paridad, ¿no? Hay quienes se ven beneficiados porque entonces ponen su fundación y ya mejor evaden los impuestos. Entonces creo que hay muchas cosas que se atraviesan acá que no tienen nada más que ver con que no se les quiera dar dinero a las fundaciones, sino más bien qué está pasando con el Estado en su papel de vigilante y garante de los derechos de los niños. Se cumpla, que ese presupuesto realmente se optimice. Y yo creo que todo esto tiene que ver con lo que se dijo desde el principio en el programa. El no considerar como prioridad niños, niñas y adolescentes en toda su dimensión genera también esta falta de participación. Mencionaba la colega el tema de los empresarios, la inversión, la responsabilidad social que tiene el sector empresarial para coadyuvar a todas estas labores sociales. Como bien decía Alfonso, en otros países ves cómo va de la mano Estado y empresa para trabajar por los centros de asistencia social. Estado, empresa e iglesia trabajando y de todas las iglesias, o sea, todas las formas y denominaciones, pero le entran porque prioridad son los niños y las niñas, ¿no? Y las supervisiones y la cuestión de los impuestos y todo esto, o sea, queda en último punto el interés superior del niño o niña, ¿no? Queda a lo último la labor que realmente voy a desempeñar. Muchas personas dicen, vamos a tener una fundación para manejar dinero, para recursos, para un modus vivendi y recaudo millones y millones de pesos y atiendo a 3. O sea, eso, vamos, lo sabemos quiénes son, dónde están esas organizaciones y quién permite que así suceda. Desafortunadamente, las organizaciones que sí están haciendo las cosas, que sí cumplen con todos los requerimientos de ley y que ahora van a ser más todavía, son las que sufren la falta de fondos económicos, la falta de cooperación y que no hay una estrategia nacional de todos vamos juntos por niños y niñas. Ese famoso Plan Nacional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, PRONAPINA, pues sigue ahorita pues escribiéndose porque realmente aterrizado no está. Y ahí es donde deberían de estar niños, niñas y adolescentes atendidos, pero desde el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, ¿no? Sí, y es que tampoco tenemos muchas asociaciones, la difusión que tienen algunas que abarcan otras, y que sí pueden llegar a darse a conocer, y también por eso queremos hicimos específicamente este espacio para que sí ustedes puedan mostrar el trabajo y las personas que necesitan de una institución como la suya, en este caso Clara Moreno y Miramón. ¿En dónde están, Jimena? Nosotros estamos en la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México. Atendemos en este momento a 40 niñas y adolescentes. Y todos los que nos ven pueden apoyarlas a ustedes. Sí, desde luego, hay muchas formas de ayudarnos, o sea, desde la parte económica, donativos, en diferentes modalidades, en especie, con cargo automático a tarjeta de crédito, el voluntariado, la difusión, ¿no? de nuestra institución y obviamente las personas que requieran el servicio, ¿no? Por supuesto, nosotros nuestros servicios
prácticamente gratuito. Tenemos una cuota de recuperación súper simbólica y pues básicamente es ayudar a las familias y a las niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos casos de niñas que sus papás están en situación de calle, en situación de reclusión, mamás solteras con alguna discapacidad, con algún trastorno psiquiátrico, que no se pueden hacer cargo de sus hijas, y entonces desde nuestra mirada es vamos a acompañarlos y acompañarlas en este proceso de crianza y después que la misma niña se forme como una mujer empoderada e independiente y construya una vida digna. Y una vida diferente también, que no se replique esto que ellas ya vivieron. Pues muchas gracias, Jimena. Vamos a escuchar ahora a otra Gaby. Les digo que hoy es el día de las Gabys. ¿Tú de dónde vienes, Gaby? Vengo de Misión Planeta y trabajamos en Iztapalapa. ¿Y en qué trabajan o con quién trabajan? Trabajamos con los niños de Iztapalapa, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros? Somos una organización muy pequeñita, no tenemos muchos recursos, así que generalmente los que están trabajando son voluntarios de la misma comunidad, son vecinas, son abuelitas que cuidan a los niños. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, después de que nosotros analizamos desde hace unos 15, 16 años, qué es lo que podíamos hacer para que nuestros niños fueran mejorando su calidad de vida y también nos involucraran con las pandillas de la zona, decidimos de que, bueno, no podemos cambiar leyes, no podemos hacer una serie de cosas, pero sí había otras cosas que nosotros podíamos hacer como mamás, como vecinas y como abuelitas, ¿no? Era involucrar a los niños, pero hacer a los niños como los actores principales del cambio de sus condiciones de vida, de su realidad, de sus condiciones de vida y también de lo que ocurre en su comunidad, ¿no? ¿De qué manera lo llevan a la práctica? Nosotros juntamos a los niños generalmente en las vacaciones de diciembre, en las vacaciones de Semana Santa. En esos dos periodos estamos involucrando a los niños para que ellos generen una idea, qué es lo que les gustaría cambiar dentro de su comunidad, cuáles son sus intereses, platican, se involucran entre ellos y sacan una idea que para ti puede ser muy sencilla o por ejemplo, nosotros por ejemplo ¿cuáles son hemos sus llevado principales campañas, miedos o trabajamos diferentes áreas porque depende ya cuando los niños están trabajando cuál es el interés que más les llama la atención. Cada uno llega con una idea, un gusto, una actitud hacia los deportes o hacia la pintura o hacia algo, ¿no? De repente ya cuando se empiezan a conocer, algún niño como que empieza a tomar la batuta, es un líder natural y es el que como que encarrila todos los intereses y las habilidades de los demás a resolver algún problema en específico o irse hacia alguna actividad en particular, ¿no? Y hemos tenido, por ejemplo, niños que les interesa la ecología y hemos hecho campañas de reforestación en la zona cuando no había, ni arbolitos ni nada, ¿no? Aún esa primera campaña que se hizo fue hace como unos 15 años, 16 años. Todavía tenemos árboles que se sembraron en ese periodo. Lograron los niños incluso que esa campaña que ellos iniciaron sembrando árboles para su colonia se fuera a Iztapalapa y después al Distrito Federal y lo retomaron algunas partes del Estado de México, ¿no? Hemos hecho para algunos niños que quieren ser actores, de repente hicimos obras de teatro, incluso el Canal 11 fue a grabar las obras de teatro que hacían los niños en la calle, porque el punto es también rescatar las calles, ¿no? O sea, que los niños de repente, que esa calle que no pueden salir a jugar porque está la pandilla, que la puedan retomar. Tenemos que hacer una pausa, Gaby, pero todos tus datos estarán en pantalla para que te puedan consultar, los puedan consultar. Regresamos. Estamos hablando que el 30% de la población está en el rango de 0 a 17 años en América Latina. En México, el 51% también está en ese rango de edad. 1 de cada 10 vive en pobreza extrema, es decir, no tiene condiciones para tener un adecuado desarrollo. Y esto no es un asunto menor porque la pobreza se configura como un problema estructural. Ver a las niñas y los niños como sujetos de derechos. No podemos tampoco transformar estas realidades si seguimos pensando en unas medidas asistenciales. Tenemos que verlos como sujetos de derecho y toda la normatividad que se ha transformado de 2014 a la fecha va en ese sentido.
Hoy vivimos en una sociedad que no considera a las niñas y a los niños de manera central. Y en la medida en que sigamos negándole a las niñas y niños el ejercicio pleno de sus derechos, el futuro que nos depara, digamos, esa política o esa cultura no es favorable. No se ve lo que están sufriendo niñas, niños y adolescentes. Y es una responsabilidad de la sociedad como recuperar esta parte de ver en este niño, niña, al adulto de mañana. Seguimos repitiendo los esquemas de educación tradicional, seguimos replicando el maltrato, seguimos replicando la no participación de los niños. Las niñas y niños son el futuro, no, las niñas y niños son el presente. La realidad de hoy, y claro. hoy están en una situación de emergencia. Y no necesariamente tenemos que depender de un proceso legal o de un proceso institucional para empezar a introducir cambios. Confundimos el derecho con la permisividad. ¿En qué momento confundimos que ella tiene derecho a la educación? Yo como adulto sí soy responsable del cuidado y crianza de ese niño. Las organizaciones estamos haciendo todo un trabajo de acompañamiento y regreso al punto. La ley no lo resuelve, no, pero nos ayuda muchísimo. Regresamos, estamos hablando del trabajo por la niñez, le pusimos a este programa Trabajando por la Niñez, y mucho se hace, claro que sí, hay que reconocerlo, pero también falta mucho por hacer. De ello estamos hablando, estamos analizando todo esto con su ayuda también, porque lo invitamos a que participen. Recuerde que nos puede dejar todos sus comentarios en la transmisión por Facebook Live y a través de las redes sociales, ahí los vamos leyendo. También tenemos el centro de contacto con la audiencia, nuestras líneas telefónicas abiertas para usted, para que participe, nos diga usted, forma parte de alguna asociación civil, de alguna fundación, de qué manera ayuda, si lo hizo en un pasado, cuéntenos su testimonio, o si por el contrario usted se ve beneficiado en alguna de ellas. Todo esto lo queremos escuchar. Y bueno, vamos a retomar el tema. Hemos hablado de diferentes aspectos de la niñez, se mencionó un poco de la discapacidad, la salud, la nutrición, la desnutrición, la pobreza, que hablábamos también de lo importante del aspecto económico, y una realidad que también toca a nuestro país es el trabajo infantil. Vamos a ver la siguiente información. Estamos aquí en Un Amor Tan Grande a los Niños. Somos una institución de asistencia privada que trabajamos aquí en el municipio de Malinalco. Aquí nos dedicamos a trabajar con niños de escasos recursos. Los niños que asisten a esta institución son entre los 4 o 5 años hasta los 12 años. Nosotros nos dedicamos a trabajar con niños dando talleres de lectoescritura, ortografía, clases extraescolares para evitar la deserción escolar y erradicar el trabajo infantil. Nosotros hemos detectado que el trabajo se ha venido dedicando de familia generación tras generación. Prácticamente pues aquí es lo de las truchas, ¿no? Entonces son negocios familiares, son negocios donde pues empieza a trabajar desde la mamá, el papá y ahorita actualmente los hijos. Entonces los hijos pues son la mano de obra, ¿no? Gran parte de los niños son canalizados, ¿no? Entonces nos los canalizan tanto del área de psicología como ciertos maestros, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es reforzar este tipo de actividades que se dan tanto en la escuela. Entonces, por decir, vienen y aquí hacen sus tareas, o algún tema que se dio en la escuela y que no fue muy claro para los niños, o también el sobrecupo, la sobrepoblación que hay, no se abarca tanto. Entonces aquí es donde se da ese reforzamiento. Nosotros manejamos 3 grupos de edades. El primer grupo pues son los preescolares. Ahí es donde los niños empiezan a leer y escribir y empiezan tanto esas curiosidades, ¿no? Entonces trabajamos con ellos, tenemos material tanto de la ludoteca. Entonces ahí es donde se les que empiecen a aprender, que empiecen a conocer y a experimentar. Ahorita pues se le está dando mucho énfasis a lo de la lectoescritura. Y ya por decir nuestro segundo grupo, que es los primeros, segundos, pues ya es ahí reforzar todo lo de la lectoescritura. Ya posteriormente pues están los niños más grandes, que ya es más matemáticas, las tablas de multiplicar, todo eso. Cabe mencionar que los niños todos son apoyados por gran parte del voluntariado que viene aquí. Son jóvenes que vienen a hacer su servicio social, son madres de familia que en los tiempos libres nos vienen a dedicar un rato a los niños y pues jóvenes que participan en la ayuda.
También es bien importante decir que tenemos escuela para padres. O sea, los papás también los invitamos a que por las tardes vengan y escuchen y que exista esa atención también para los papás, el por qué se está haciendo esto, ¿no? No nada más es porque pues no los queremos que los tengan en su casa o no, todo tiene un porqué y pues es por la educación de los niños y su bienestar. Afortunadamente y estamos muy contentos porque sí hemos tenido muchísima aceptación. Empezamos en un curso de verano y empezamos con 5 niños, ¿no? De esos 5 niños dijimos, híjole, pues tal vez no va a haber mucha aceptación porque somos nuevos, tal vez es difícil, ¿no? Que alguien venga y te deje a tu niño 2 horas y no sepan qué es lo que vas a hacer, que no creyeran, ¿no? Que sí es para trabajar y darles todo ese reforzamiento educativo. Hemos tenido muchísimo impacto porque pues ya diario tenemos entre 35 y 40 niños, ¿no? Y tenemos también un curso de verano que ahorita pues ya lo tenemos de cupo limitado porque no podemos ya aceptar a más niños. O sea, sí ha habido mucha aceptación y mucha respuesta positiva por parte de las familias. Pues muy bien, muchas gracias por esta información, maravilloso que cómo va creciendo algo y qué bien que se puedan ir logrando que de 5 niños vayan aumentando el número de asistentes, pero también qué maravilla que se tengan los recursos, que se tenga la capacidad, tanto económica como en toda la preparación y el personal, porque pues muchas veces no es así y sabemos de cuántas asociaciones y fundaciones que tienen que cerrar por falta de apoyos y de recursos, que era de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y retomando un poquito lo que yo les platicaba y que también quisiera que platicáramos en este bloque sobre el trabajo infantil, los niños pues sí tienen que estar en este espacio con sus pares, en donde tengan un lugar para jugar, en donde sus necesidades sean cubiertas, pero la realidad es que en nuestro país muchos niños trabajan y trabajan no precisamente porque quieran aprender el oficio de los padres, porque ya hemos hecho programas aquí en donde esto se distingue, y les doy algunas cifras de la población infantil que trabaja. El 89% realiza actividades económicas no permitidas. De estos, 40% no tienen la edad mínima para trabajar, que serían los 21, y 60% realizan actividades que resultan peligrosas para su edad, seguridad o moralidad. Esto pues afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral. También, bueno, se entiende que su salud, por supuesto. Isabel, tú querías también complementar sobre esto del trabajo infantil y sobre la falla o lo que está faltando en las asociaciones civiles. Bueno, por ejemplo, nosotros en la Alianza MX somos 36 organizaciones, académicos de universidades, pertenecemos a varias redes, también tocamos el tema del trabajo infantil, pero es muy complicado. Este sí es un tema, es uno de los muchos, pero es tan complejo que sí se necesitan acciones integrales y sí se necesita de mucho acompañamiento. Lo decía Gaby hace rato, las 3 esferas importantes es gobierno, es sector privado, es sector social. Si no trabajamos los 3 sectores en paridad, de manera horizontal, es muy difícil porque el trabajo infantil está siendo, lo vemos incrementado por toda la problemática económica y social que estamos viviendo. Sí, es que también no podemos decir, bueno, o hemos analizado aquí en el programa, a ver, es una realidad que la familia tiene que tener comida, que tiene que tener algún acceso económico, entonces se van los niños a traer algo de comer, algo de dinero, pero muchas veces ponen en riesgo su trabajo. Entonces sí, lo trataban de desglosar aquí los especialistas en esta ocasión que hicimos el programa específico de trabajo infantil, y como bien dices, es difícil porque sí hay un factor económico importante, sí hay una violencia detrás. Claro, si quieren profundizar. Perdón, solo para nada más puntual, es que también ahorita con el tema migratorio ya no es nada, nos queda muy claro lo que es el oficio, ¿no? Y lo que es los niños. Sí, el trabajo por aprender, pero recreativo. Cuando incluso estás hablando, por ejemplo, de niñas y niños migrantes no acompañados, estás hablando de otras dimensiones, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. En efecto, el trabajo infantil hoy para muchas familias es una estrategia de sobrevivencia, porque las condiciones económicas les afectan seriamente y se ven en la disyuntiva de renunciar al derecho a la educación o a la salud inclusive o a la integridad para que efectivamente puedan aportar recursos los niños o las niñas a la casa. Entonces, tenemos que entrar desde esa lógica
y no tanto desde la lógica de la erradicación en abstracto. Y como decían, ¿no? del castigo, o sea, y del no. Vamos a prohibir el trabajo infantil y vamos a erradicar el trabajo infantil. Eso va a ser factible si efectivamente hacemos ajustes en el modelo. Se dan las condiciones para que los niños no trabajen. Save the Children está trabajando, por ejemplo, en esa línea con el tema de la responsabilidad social empresarial. O sea, hay muchas empresas que sin saberlo tienen trabajo infantil en su cadena de valor, por ejemplo. O sea, no contratan a las niñas y niños, pero sí requieren de servicios o de proveedores, etcétera, en donde hay trabajo infantil. Y cuando asumen la responsabilidad social empresarial del trabajo infantil en la cadena de valor, entonces pueden aportar a solucionar el problema de fondo. Entonces, lo que hacemos nosotros es identificar si existe ese trabajo en la cadena de valor y sugerirle a la empresa mecanismos para restaurar los derechos de los niños que están incorporados en esa línea de trabajo. Claro, y sobre todo pues partiendo de brindar esta información a las empresas. Y los invito a que veamos la siguiente cápsula de la Academia Aeroespacial México. Chicos, vamos a ser muy respetuosos, vamos a guardar mucho silencio. Esta es una pequeña introducción que yo hago siempre que trabajo con Jerry. Este proyecto surgió hace 6 años. Nosotros queremos que las escuelas públicas tengan acceso a lo que es la astronomía, la robótica, la ciencia y meterlas a la carrera espacial. El astronauta, la persona que va a posar su pie en Marte, va en secundaria. Entonces intentamos preparar a esa generación que se encuentra entre los últimos años de primaria y la preparatoria para que cuando salgan o terminen sus carreras ellos puedan incorporarse a esta carrera espacial. ¿Qué necesitamos ahora? Generarlo desde los niños, ¿no? Los sueños se implantan a un niño cuando está en la primaria, secundaria. Y una vez que él se decidió, una vez que vio que esto es lo que va a gustarle, lo que le va a apasionar, entonces en el futuro esa pasión la va a convertir en su trabajo. Lo más interesante es que nosotros cambiamos su forma de estudio. Tienen que volverse autodidactas y buscar innovar, encontrar una solución que para hacer un hábitat en Marte, no porque él lo vaya a hacer, le cambiamos la forma de pensar, de hacer algo que nunca nadie ha hecho y que nunca nadie ha pensado. Esa es la verdadera innovación. Pero ¿qué hicimos hoy en esta Academia Espacial, la primera que hay en México, en América Latina? Ya les dimos sus primeros 4 días de clases en la universidad y apenas van en la secundaria o incluso en la primaria. Ya hoy tienen la mente, ya lo vieron, ya lo vivieron, ya vieron la calidad, pero también vinieron a sorprender a los mismos universitarios de que ellos están haciendo algo fuera de serie, están trabajando con la NASA, están recibiendo conferencias desde la NASA, entonces ahora ellos quieren llegar al Tecnológico de Apizaco. Es un ganar-ganar de todo el sistema educativo. Equivocarse no tiene nada de malo. Yo soy secretario general del Sindicato Diálogo y Unidad, afiliado a la CROC. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contactar con el profesor Marcos, con quien hemos sostenido algunas pláticas donde nos explicó sobre la posibilidad de poder invitar a trabajar en un taller a hijos de trabajadores, lo cual nos pareció una idea excelente porque, señalo, no son necesariamente ni los más brillantes de su salón ni de su clase, no son niños de 9 y de 10, son hijos de trabajadores que traen promedios normales, pero que de una manera increíble, en muy poco tiempo, han logrado captar las reglas, las propuestas y han integrado equipos de trabajo donde han logrado construir robots, donde han logrado entender que la física y la matemática no es algo feo ni complicado, al contrario, lo ven ahora ya como una posibilidad real de aprender y de aplicar. Y eso nos da mucho gusto porque honestamente con los salarios que ganan los trabajadores de las diferentes empresas no sería posible poder mandar a uno de estos niños a la NASA, a Estados Unidos, para que pueda recibir esta capacitación. Nosotros no trabajamos con los que van de 10, trabajamos con los que van mal en la escuela, con los que no les gusta. Algo está comprobado, así como les enseñan, no les gusta. Pues nosotros pedimos que nos den la oportunidad de enseñarles cómo se enseña en el primer mundo, de otra manera. Y tal vez esa es la manera que esos niños que antes eran problema, esos niños que no ponían atención, es la manera que querían aprender. Entonces de ahí los tomamos y los transformamos a que sus calificaciones se vuelvan en un objetivo de mantenerlas entre 8 y 9, 8 y 9. Y sucede. Y además quien entra al club llega hasta la preparatoria. Tenemos un 90% de éxito de que quien entra a un club llega a la preparatoria.
Es que de verdad hay tantas diferentes áreas desde donde se puede trabajar y aportar para los niños. En esta cápsula veíamos cómo darle una experiencia de vida a los niños, los puede marcar de manera que, y ligándolo con el tema del trabajo, de manera que ellos puedan decidir permanecer estudiando para en un futuro lograr alcanzar algún trabajo que sea de sus sueños y no abandonar la escuela y tal vez tener que incorporarse al primer trabajo que les dé algún ingreso inmediato, ¿no? Claro. Entonces también cómo se les van dando herramientas y experiencias a los niños y cómo podemos potenciar las capacidades que ellos tienen. ¿Cómo le harían? ¿Qué sugerirían? Bueno, esto que vimos a mí me parece muy valioso porque justo en la universidad se está haciendo un estudio sobre embarazo adolescente. Y platicando con una de las profesoras titulares, ella nos daba un hallazgo de la investigación y nos decía, mucho se ha dicho que el embarazo adolescente frustra las aspiraciones, los sueños y el proyecto de vida de las chicas. Y lo que nosotros hemos encontrado es que en realidad el embarazo adolescente se configura como el proyecto de vida. Exacto, al no haber otro proyecto de no tener expectativas en la educación, en los ámbitos laborales, pues la chica ve ahí la oportunidad de ser y de existir. Entonces, cuando vemos este tipo de experiencias en donde las fundaciones, las organizaciones les ofrecen a los niños esta mirada, ¿no? Y les abren el mundo, nadie puede conocer lo que no está en su esquema. Sí, nadie puede desear o soñar, claro, que puede soñar con algo así. Entonces, creo que esa es una estrategia muy valiosa porque le permite a la niña y al niño configurar una forma de vivir una expectativa, un sueño, que bueno, a lo mejor habría que profundizar un poco, no tiene que ver solo con lo individual, sino con toda la suma de factores que van a impulsar a ese ser humano para llegar a hacer lo que aspira a ser. Permítanme tantito, ahorita te doy la palabra también a ti, Gaby, regresamos en unos minutos. Continuamos hablando sobre los derechos de los niños, sobre el trabajo que se hace en México y desde todas las asociaciones civiles para y por los niños, y estábamos analizando antes de salir del corte la importancia de darles un proyecto de vida, de ampliar su visión del mundo, de darles aspiraciones, sueños, y sobre esto también nos querías hablar, porque no es nada más darles la idea, sino en qué contexto se les da esto. Así es, justamente decíamos que el trabajar, el hacer el trabajo de campo, hacer el trabajo comunitario, esto se ha perdido como mucho en los programas gubernamentales institucionales, ¿no? Es como que todo se centra en las aulas, en la escuela y lo tienen que hacer. Pero no, tienes que ir allá, tienes que ir a la comunidad, a qué pasa después de la escuela o antes de la escuela, o si no están yendo a la escuela, ¿no? Ciertamente, todo niño, niña, todo ser humano tiene derecho a un plan de vida, pero si no tiene referentes claros, ¿cómo va a trazar su plan de vida? Si ni siquiera sabe que tiene derecho a un plan de vida, ¿no? Y hablaba aquí en el corte de, por ejemplo, los niños que viven en el municipio de Tlaxcala, ¿no? Donde el problema de trata es grandísimo, Tenancingo. Sí. Se hizo una encuesta, un grupo de académicas fueron a hacer la encuesta, nos compartieron y veíamos plan de vida justamente en chicos de secundaria y te decían la mayoría que querían ser padrotes, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es lo que ellos aspiran por lo que ven, claro. Por lo que ven, porque la comunidad tiene esta dinámica, ¿no? Y sin embargo le preguntabas a las chicas de secundaria y te decían salir de aquí. Salir de aquí como sea, aunque fuera de sirvienta, en trabajos domésticos, salir de aquí. U otras sí decían, bueno, al menos hasta los 18 años, porque ya después de los 25 ya eres vieja, ya no sirves para el negocio, ¿no? Entonces salir antes de los 18 y si me quedo, pues al menos hasta los 25, ¿no? Sí. Entonces es difícil. Y tú ves también a los niños jornaleros, o sea, que hablar de trabajo infantil ciertamente amerita todo un programa y que Diálogos ha dedicado mucho tiempo a esto, es trabajar en el contexto de los niños, trabajar con ellos y ahí retomar esta parte que decía Alfonso, la riqueza del trabajo de las organizaciones civiles, en tanto tiene un modelo de atención, tiene un modelo de intervención, tiene una dinámica de trabajo conjunto en campo, con la sociedad, sí con el gobierno, pero directamente con las familias.
con las familias y con los niños cuando estamos hablando de niños que no tienen estas aspiraciones o que sus aspiraciones son ligadas a un contexto de violencia, a la delincuencia y que tampoco tienen alternativas en la mente, opciones hacia dónde caminar y hacia dónde ir, pues nos marcan una realidad complicada y difícil. Y otro tema del que también se hablaba como parte de estas aspiraciones y de estos proyectos de vida es el de ser mamás, en donde tenemos jóvenes y tenemos niñas que encuentran en el ser mamás un proyecto de vida a falta de otro. Vamos a ver la siguiente información. Tiene 8 años. Es una niña alegre y le gusta mucho ir a la escuela. Su materia favorita es matemáticas y su juguete más querido es Tomás. Niñas No Madres es una campaña impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE, CLACAI, Amnistía Internacional y Planned Parenthood Global. Esta campaña surge en 2016 para visibilizar una problemática que aqueja a toda América Latina, que es la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, así como las consecuencias que tiene esta violencia sexual en la vida y en la salud de las niñas, que es los embarazos no deseados, la falta de atención durante el parto y los riesgos que este conlleva para las niñas, ¿no? Y todas las consecuencias que tiene posteriormente para la vida de las niñas. Es una campaña digital que tiene visibilidad en varios países de América Latina y se lanza en el 25 de noviembre, el Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Y pues bueno, tiene videos, tiene gráficas que dan muestra de esta problemática, ¿no? de casos concretos de niñas y adolescentes que han sufrido, que han pasado por esto y que pues queremos darlas a conocer y que la gente se sensibilice, ¿no? Y ha tenido varias etapas a lo largo de estos meses. Primero se lanzó, después hemos tenido como varias activaciones en medios digitales. Desde el 25 de noviembre de 2016, se hizo después el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, otra en mayo, y en el 25 de noviembre de 2017 se hizo una activación diciendo que esto no es normal, ¿no? Insistiendo en sensibilizar a la ciudadanía, pero sobre todo demandando a los estados que hagan algo para frenar esta problemática. Hay datos alarmantes en torno a la violencia sexual que sufren las niñas y las consecuencias que tiene para ellas y sus vidas, ¿no? En principio, América Latina es la única región en donde los embarazos en menores de 15 años no ha disminuido. Por otro lado, no hay acceso a la justicia a estas niñas, ¿no? Las niñas, en general, los datos y los casos que tenemos sufren esta violencia sexual por alguien cercano a ellas, ¿no? Ya sea sus padres, padrastros, familiares, etcétera, ¿no? Y son violaciones reiteradas. Entonces, la consecuencia muchas veces es el embarazo y los partos, que son en una niña menor de 15 años, los riesgos son 4 veces mayores que en un adulto, ¿no? de morir en el parto. Entonces, eso nos hizo pensar que los estados no estaban haciendo su trabajo y impulsar esta campaña. Para obtener más información pueden consultar la página niñasnomadres.org o en la fanpage de la página. Hay muchas acciones y vamos a seguir con activaciones para que la gente se involucre y se informe. Ahí está esta información para involucrarnos todos y para seguir participando y presentarles a ustedes lo que hacen las personas desde la sociedad civil. Aquí nos acompaña Fanny. Cuéntanos, Fanny, ¿tú de dónde vienes? Hola, yo soy la directora del Centro de Estudios Multisensorial. Este espacio es un museo bastante innovador, diferente a cualquier otro museo. Nuestro objetivo es recibir alumnos, sobre todo adolescentes, de diferentes niveles socioeconómicos, y lo que nosotros nos dedicamos es a educar de una manera mucho más humana. Lo que nosotros tratamos de hacer con estos chicos y también capacitar a los maestros es que la educación que les demos a nuestros alumnos sea dirigida hacia un crecimiento a nivel personal, a nivel ser humano. Que las matemáticas, la literatura, la biología, todo eso, por supuesto que es necesario y vital, pero que siempre le demos como un enfoque hacia ser mejores personas, ser mejores ser humanos. Entonces, nosotros lo que tratamos es el sufrimiento humano a través de la historia. Manejamos diferentes episodios dentro de la humanidad
realidad como genocidios, el Holocausto y demás situaciones de injusticia, y lo que tratamos también es un poco las tomas de decisiones que tuvieron las personas en ese momento, tanto desde la postura de la víctima como del perpetrador, como de la persona que simplemente observaba en ese momento. Es decir, los niños asisten a este museo y ustedes les van explicando todo esto a través de algo, supongo yo, divertido, los involucran. Sí. Pues no digamos tanto divertido, pero sí de una manera que les llame multisensorial. la atención, porque pues eso es necesario, claro, en los niños, que atrapar su atención de alguna manera. Claro, son temas difíciles que los llevan a la reflexión, pero supongo que tendrán el material, si bien se llaman multisensorial, tendrán un material atractivo para ellos. Exactamente. ¿En dónde los podemos encontrar? Nosotros estamos en Lomas del Chamizal, estamos cerca de la Universidad de Anáhuac del Norte y pues bueno, también contamos con proyectos, perdón. Ahí está. También contamos con proyectos ahorita que mencionaban un poco esta parte de los diferentes Méxicos que tenemos. Justo lo que tratamos de hacer es de encontrar estos dos sectores, de que escuelas de bajos recursos tengan esta convivencia con colegios de recursos diferentes, de recursos altos, y que se conozcan entre ellos, que tengan esta posibilidad de entender las diferentes realidades que puede llegar a tener un chico adolescente de diferentes partes, contextos, y que compartan entre ellos. Exactamente, y que crezcan los unos de los otros, ¿no? Al finalizar estas actividades hemos tenido muy buenas respuestas, tanto de los maestros como de los alumnos, porque unos crecen a partir de los otros. Claro, y es brindarles experiencias, como hablábamos hace ratito. Entonces los pueden contactar tanto las escuelas como particulares. Ahí vamos a ir posteando también en redes sociales y en pantalla van a estar apareciendo sus datos. Muchas gracias, Fanny. Muchísimas gracias. Por acá tengo a Malcolm, que nos quiere también compartir información sobre World Vision. Bienvenido, Malcolm. Gracias. Bueno, nosotros trabajamos en comunidades de alta marginación, promoviendo proyectos con las familias y los niños, niñas y adolescentes para fomentar espacios que protegen los derechos de manera integral de ellos. Entonces es un paso muy importante el invitar a las familias a reconocer primero cuáles son los recursos que tienen para poder proteger a las niñas y a los niños. Es fundamental también darles herramientas o apoyarles con herramientas para que erradiquen prácticas nocivas de crianza, golpes, maltrato, y abrir espacios de diálogo en donde las niñas y los niños puedan participar promoviendo sus propuestas, sus iniciativas. Es fundamental la participación de funcionarios públicos, es fundamental la participación de autoridades, y por esa razón promovemos también que haya una contraloría social desde las familias o desde los niños y las niñas para la mejora de sus servicios. Es decir, que se organicen las comunidades, los vecindarios para exigir el cumplimiento de esto a las autoridades. Sí, pero que lo hagan de una manera muy práctica, ¿no? Sí, o sea, es decir, organizarse. ¿qué no nos gusta de la escuela? ¿Qué no nos gusta de que viva una niña violencia? Y si existe la violencia, ¿cuál es el servicio más cercano que tiene para denunciar o para protegerse? Si no existe, entonces hablar con las autoridades municipales, sobre todo con la autoridad de primer contacto que marca la ley general, y sensibilizar a estas autoridades para que funcione ese servicio, para que sea accesible. Es fundamental la participación de los padres, de las madres, y es fundamental que haya un presupuesto suficiente para que estos servicios existan con calidad. Idealmente, ¿verdad, Malcolm? Pues muchas gracias por esta información. También toda la información, todos los datos de nuestros compañeros que están participando los van a poder tener tanto en redes sociales como lo que vaya apareciendo en pantalla. Por acá tengo a Yair. Yair, bienvenido. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Muchas gracias. Soy de Fundación para la Niñez, Ser Niño. Fundación para la Niñez concibe desde su misión el hecho de que los niños y los jóvenes propongan las actividades con las que quieren participar y empoderarse. Dicen que infancia es destino, y retomando un poquito a Celestine Freinet y la educación para el trabajo y tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado, creemos muy importante que los niños por medio del juego hagan una transformación de su realidad. En los barrios actualmente algunos niños, algunos jóvenes se están empoderando por medio del juego. Lamentablemente algunos de estos juegos es el hecho de jugar con pistolas. Sí, jugar violentamente.
Entonces, sí queremos transformar esa realidad por medio también del juego, y los invitamos al hecho de que, a que jueguen a ser defensores de derechos humanos, a ser defensores del medio ambiente, de los animales, que jueguen nuevamente incluso a ser médico. A jugar a lo que jugaban. Alguien nos tiene que enseñar a jugar a veces a los tradicionales, ¿no? O sea, de que alguien llegue y te recuerde Doña Blanca, que te recuerden las escondidillas, que se recuperen los espacios de la calle. También nos platicaban hace ratito respecto a esto. Y algo que han mencionado casi todos aquí es la importancia de escuchar lo que quieren hacer los niños, porque qué importante darles voz y voto, y a partir de ahí también crear todos estos espacios y todas estos proyectos. Exacto. Yair, muchas gracias. ¿Y dónde los podemos encontrar? La página es somosfupan.org, en redes sociales, en Twitter, fupan-ac, y en Facebook, Fundación para la Niñez, Ser Niño. Gracias. Muchas gracias. Y acá tenemos a Esperanza. Cuéntanos, Esperanza, ¿ustedes en qué trabajan? Bueno, nosotros somos una iniciativa ciudadana de tejido solidario, es decir, no somos una organización legalmente constituida, pero desde 2014 estamos haciendo trabajo con la ciudadanía en favor de los derechos de poblaciones callejeras, poblaciones migrantes y poblaciones en tránsito. ¿De qué manera hacen este trabajo? Pues nosotros, todo nuestro trabajo está cruzado por la cultura de paz y usamos estrategias de educación para la paz. Entonces elegimos el tejido con agujas, con estambre, con diferentes herramientas. ¿Esto tú lo tejiste? ¿Esto? Sí, esto yo lo tejí. Y con este frío. Mis compañeras también traen seguramente cositas nos tejidas. van a mostrar. Pero bueno, es una estrategia que nosotros encontramos no invasiva, cero violenta, y que es como de fácil acceso para todos. Es decir, es una forma muy suavecita de entrarle a temas difíciles, ¿no? Sí, como y a través del momento de tejer, supongo yo que se van entablando pláticas. Sí, nosotros, bueno, ocupamos el espacio público para hacer nuestras activaciones. Invitamos a cualquier tipo de persona a que aprenda a tejer con nosotros, y una vez que el tejido es como el gancho para que nos hagan caso, empezamos a platicar de temas que tienen que ver con todas las problemáticas en torno a estas poblaciones. Esto empezó en Ciudad de México. Nuestro tema eran poblaciones callejeras, pero encontramos que pues en la calle hay muchas personas, hay muchas formas de vivir la calle, y también hay muchas infancias, ¿no? Me encanta lo que he escuchado acá. Hay como muchas cosas que me gustaría rescatar, pero principalmente me gustaría decir que pues los derechos, o como los derechos ganados para la infancia, no han sido para todos los niños, ¿no? Sí, que no, entonces, no alcanzan pues sí, para nosotros todos. Hemos visto niños migrantes, tanto solos como acompañados. Hemos visto niños nacer en calle, hemos conocido a niños que es su día cero, saliendo de su casa o de sus contextos, por lo que quieras, pues, pero que salen a la calle a vivir, y pues son cosas completamente distintas. Muchas gracias. Pues gracias a todos los que han participado hasta ahora. Y algo que nos dijo aquí Yair, que quiero que allá nos digan su opinión los especialistas, es infancia es destino, oigan, porque qué duro. Hay niños que en este México sufren, la viven difícil, y quisiéramos que esto cambiara, que no fuera su realidad de toda la vida. ¿Tú qué opinas, Alfonso? Ciertamente me parece que aunque las niñas y niños tienen posibilidades de resiliencia, lo que suceda en los primeros momentos de su vida es absolutamente clave. Se nos olvida, por ejemplo, el tema de la lactancia materna, se nos olvida, por ejemplo, el tema de la estimulación, el tema de la expresión amorosa hacia las niñas y niños. O sea, hay una serie de elementos que son constitutivos de las posibilidades de las niñas y niños desde el punto de vista neuronal. O sea, si no hay un proceso de construcción neuronal adecuado desde los primeros momentos de vida, sí, se verán las consecuencias. Muchas niñas y niños quedan destinados a una situación de incapacidad. Dame un minutito, regresamos. Bueno,
yo soy Mónica Rábago, directora y fundadora de Yolia Niñas de la Calle AC. Esta es una organización que nace hace 22 años y bueno, con la intención inicial de atender niñas en situación de calle en la década de los 90. Sabemos que este proceso, este fenómeno de los niños en calle ha cambiado. Sin embargo, Yolia, a lo largo de estos 22 años, ha continuado en una línea de atención a la infancia más vulnerable, particularmente las niñas, aunque no por ello dejamos de lado a los chicos. En Yolia tenemos varios programas de servicio o también los llamamos espacios educativos. Desde el 95, cuando inicia Yolia, siempre hemos tenido como meta el poder ir a los espacios públicos en donde hay niños que por sus circunstancias o por sus condiciones de vida no se van a acercar a una institución. Iniciamos con Niñas de Calle, hoy en día seguimos trabajando en espacios públicos en un programa de comunidad y calle. Este programa tiene dos servicios. Uno es una escuela móvil, que es un dispositivo diseñado por una organización de Bélgica y bueno, que compartimos esta metodología. La intención es llegar a los espacios públicos, reforzar hábitos, reforzar conocimientos y motivar a los chicos a un cambio de vida. Otro de los programas del Servicio de Comunidad y Calle es un centro juvenil todos los sábados, en donde recibimos niños y niñas de la comunidad y tenemos actividades educativas y recreativas, también de formación humana para su desarrollo integral. Otro de nuestros programas de servicio, otro espacio educativo, es el modelo residencial, en donde recibimos niñas que bien pueden venir haciendo un proceso desde el espacio comunitario o de algunos otros lugares donde nos vinculan a estas niñas. En este espacio residencial tenemos dos programas de servicio también. Uno es las internas, que son niñas que requieren el servicio de hospedaje y alimentación, y también hay servicio de medio internado o la que llamamos las niñas externas, que trabajan o viven en el rumbo y vienen aquí a recibir los mismos servicios que nuestras chicas. En este espacio residencial nosotros tratamos de que ellas tengan todas las oportunidades de desarrollo de tal forma que ellas descubran sus potencialidades y en el futuro logren ser mujeres de bien, y no solo mujeres de bien, sino mujeres realizadas plenamente, y para ello, bueno, pues hay una serie de actividades. No solo en lo académico, se les ofrece también un servicio de asistencia médica y psicológica, el acompañamiento para su desarrollo educativo, sí reforzando la parte académica, pero fortaleciendo otras áreas como el arte, como la música, el deporte, y bueno, pues ellas a través de estas actividades lúdicas pueden ir desarrollando sus capacidades. Muchas gracias por una información más, una agrupación más que se suma a este trabajo por los niños de México. Alfonso, te tuve que interrumpir para hacer una pausa, pero estábamos hablando sobre esto de que si la infancia es destino, y aquí sumaría entonces la pregunta de por qué tendríamos o por qué es importante invertir en los niños de nuestro país para lograr que mejore nuestra sociedad. Digo, en primer lugar porque son sujetos de derecho, claro. De eso ya se asentó adecuadamente y no tenemos opción de no garantizar desde el punto de vista legal esos derechos. Pero también porque todo el proceso social, toda la posibilidad de desarrollo del país depende de eso. O sea, está demostrado que la inversión en infancia no es un gasto, es un factor determinante en la construcción de todas las posibilidades económicas, sociales, culturales, políticas del país. El retorno que tiene la inversión en infancia es altísimo. O sea, es infinitamente más costoso atender las necesidades de niñas y niños que están, por ejemplo, en situaciones de adicciones, que prevenir la adicción. Claro. Entonces, lo mismo en es salud, inteligente. En términos de salud también. No solo es obligatorio, es inteligente, es adecuado, es sensible, es conveniente en todos los sentidos que haya una inversión significativa en infancia. Y ahí no hemos entendido que en los recursos sociales, los recursos económicos que tiene el país, podrían hacer una diferencia enorme en nuestras posibilidades de desarrollo si efectivamente canalizamos adecuadamente, con enfoque de derechos, esos recursos a la inversión en a las niñas y niños. ¿Tú qué opinas, Gaby? Y luego voy contigo y para allá vámonos. Pensar en la primera infancia
de los 0 a los 6 años. Si bien decías, es terrible pensar que infancia es destino, si bien es cierto que es algo durísimo, muy duro, la realidad es que sí es como cemento fresco en donde quedan las huellas. Me parece que hemos escuchado acá muchas organizaciones profesionalizadas, ¿no? Me encanta, escucho enfoque basado en fortalezas, escucho teoría del apego, escucho trauma, o sea, están nutridas de estas nuevas formas, enfoques, modelos, metodologías. Y creo que tenemos mucho por hacer con las organizaciones, mucho que aprenderles precisamente de esto, porque en la medida que rompamos con la visión de la buena persona o la buena voluntad que atiende a los niños y las niñas pobrecitos, en esa medida es que podemos trascender a tener mejores modelos, mejores intervenciones y por lo tanto mejores resultados. Y también toda la importancia, porque llama mucho la atención como todas, aún siendo que tienen una parte sí de asistencia, todas tienen de base algo más profundo, ya van sembrando en el cambio de la visión, en lo reflexivo, en la parte emocional. Sí siento y escucho que hay un cambio desde este aspecto. Sí, Sandra, fíjate que tú decías hace un rato, hace 2 bloques, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuándo vamos a ver esta transformación? Creemos que hoy día, con tantos avances, la tecnología y todo, el camino va a ser un tanto más corto para lograr que realmente se vayan consolidando este enfoque de derechos y permee en la sociedad en su conjunto. O sea, la importancia de invertir en la infancia, y cuando yo decía estamos haciendo a los adultos que de mañana, no hablaba de una condición futurista, sino de lo que estamos, de esta infancia destino, de lo que estamos creando, ¿no? Todos los días salimos y se nota cuando hay clases y cuando no hay clases, ¿no? El tráfico está colapsado, los centros comerciales, bueno, ahora el temporada de Reyes, Navidad, todo es en función, o sea, los niños son un factor importantísimo en el mercado. Sí, o sea, económicamente mueven el país, ¿no? claro. Se mueve, ajá. Y le decíamos a los diputados, queremos ver a los diputados que se suban a romper la espalda, ¿no? A la tribuna por esos niños. Queremos ver en estas plataformas políticas, que en esta transición que vamos a vivir ya en breve, que estén mirando a los niños, que esta inversión, es el producto, es el recurso humano que estamos generando. Entonces, la reflexión va hacia allá, o sea, la importancia de invertir en los niños es ¿cuál es el recurso humano que estamos formando? Y tenemos testimonios de naciones que se destruyeron y quedaron hechas nada después de los 40 y que le invirtieron en la infancia, pero de manera integral, desde las artes, desde el divertimento, desde la sensibilidad, desde este apego, desde el ser valioso, del decirle a estos niños y estas niñas cuán importantes son. ¿No? Esto que dices es bien importante y lo decía yo porque lo escuché casi en todos los testimonios que escuchan a los niños. Creo que eso ya es un gran avance. A ti te gusta mucho hablarnos de la parte positiva y yo veo esto, veo que ya se les pregunta, ya se les toma en cuenta, ya se les quiere escuchar y poner en práctica lo que cada niño quiere, porque también sí son diferentes realidades las de cada niño y lo que sueña un niño de la Ciudad de México en un contexto es distinto a lo que sueña un chiquito en el campo, etcétera. Sí, pero los que tradicionalmente hemos escuchado, ahora más, son las organizaciones civiles. Yo quisiera recuperar un poco lo que decía Malcolm y lo que decían en Tejiendo, ¿no? Sobre la fuerza de las organizaciones para posicionar los temas. Porque efectivamente, o sea, no podemos generar ningún tipo de programa si no pensamos en la participación infantil. Pero todavía falta que arriba los tomadores de decisiones, el legislativo, quien genera los programas, entienda esta parte. Las organizaciones civiles tenemos un reto muy importante. Me encanta lo que hace World Vision. Es, como lo decía Malcolm, ¿no? ¿Cuál es tu enlace de primer contacto? No está funcionando, pero yo te acompaño. Y eso es algo que las organizaciones hoy están teniendo un reto muy interesante, muy importante, y que sus metodologías, todo lo que hemos desarrollado, no nos van a escuchar. Tenemos que hacernos escuchar. Y esa es la parte donde tiempos no sé cuándo van a cambiar, pero creo que en esa ruta estamos.
O sea, no podríamos, creo que nadie aquí podría decir para el 2030. 2030. El 2030 ya tenemos. Pero lo que sí es un hecho es que lo que sembremos hoy pues es lo que se va a ir dando. Y me quedé con ese pensamiento desde hace ratito que escuchaba el ejemplo de los árboles que se sembraron en estas comunidades, en este espacio en Iztapalapa, y es algo así como muy práctico y muy técnico. Si tú hoy siembras 500,000 árboles, vas a ver el resultado en unos años más. Bueno, pues yo creo que, perdón si me permites, yo creo que Isa toca un tema muy importante que es el de la incidencia en las políticas públicas de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, yo creo que tenemos que rescatar modelos que tienen las organizaciones y llevarlos a la realidad de las prácticas públicas, de las políticas públicas. Y ahí SAVE está haciendo un esfuerzo, hay otras redes, aquí están presentes colegas, las propias universidades están generando conocimientos, saberes para enriquecer esas políticas. El Frente por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes también juega un papel en ese sentido. O sea, necesitamos que se abra un poco la política pública para poder incorporar ahí todas estas experiencias, todos estos conocimientos, todos estos saberes y que efectivamente podamos tener mejores respuestas para niñas y niños. Y que alcancen a llegar a todos. Vamos a ver esta última cápsula, todavía nos queda información sobre Epic Queen y regreso para que nos den alguna conclusión y precisamente información sobre lo que cada uno de ustedes pone en práctica. Epic Queen es la primera organización mexicana que busca que más niñas y mujeres se acerquen a la tecnología a través de la educación. Nació principalmente como un blog entre dos amigas que nos conocimos por internet con la misma como pasión de hacer primero visibles a las mujeres que ya estaban en la tecnología y que no las conocíamos. Al poco tiempo nos dimos cuenta que estas ideas de dos amigas no era un invento de nosotras, sino era una problemática real, donde el 98% de la industria en tecnología está liderada por hombres. Y también que para el 2020 va a haber más de 1.4 millones de empleos en tecnología, por lo que si no hacíamos nada, porque las mujeres estemos en este punto, pues vamos a estar en desventaja. Entonces dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Digo, ambas emprendedoras, empezamos a hacer primero Epic Queen Chapter, que son eventos mensuales, donde invitamos a esas mujeres que son ya son exitosas en algún punto de la tecnología, a que inspiren a otras personas, las acerquen, pero sobre todo que puedan compartir sus experiencias. Empezamos aquí en la Ciudad de México, después en Monterrey, donde yo estaba viviendo, y actualmente estamos en más de 37 ciudades y 7 países haciendo estos eventos. Después de esto dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y empezamos con Code Party. Y Code Party es una fiesta de inspiración, pero sobre todo de creación, para que niñas de 6 a 11 años aprendan las bases de la programación, pero lo más importante es que se vean como creadoras de tecnología desde temprana edad. Entonces, con esta fiesta que dura 3 horas, les enseñamos las bases de la programación, bases de robótica, bases de ciencia, dependiendo el tema, porque pues al principio empezamos solamente con programación y ahora ya tenemos más de 10 talleres, cursos que justo pues, le dan seguimiento a estas niñas que ya están interesadas en aprender en este tema. En redes sociales estamos Epic Queen, Twitter, Facebook, en contacto @epicqueen.com, ahí es donde nos pueden contactar. Pues ahí está, por opciones no paramos. Ya tenemos muy poquititos minutos de programa y quiero invitarlos a que nos den una conclusión cada uno de ustedes o nos platiquen sobre el trabajo que realizan. Isabel Steinov, como secretaria técnica de la Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, Alianza CMX. Sí, nosotros somos una red, como les decía, somos 36 organizaciones, académicos de 5 de las universidades más importantes y pertenecemos también a redes nacionales e internacionales sobre trabajo infantil, trata. Y básicamente nosotros lo que hacemos no estamos constituidos, sino lo que hacemos es incidencia. Entonces es transversalizar la visión y, por ejemplo, los académicos que no necesariamente su trabajo diario tiene que ver con específicamente derechos de niñas y niños, pero niñas y niños atraviesan. Entonces nos juntamos un par de veces al año o cuando hay temas emergentes y nos posicionamos, ¿no? También hemos estado trabajando de cerca con el Frente, que es más o menos el mismo modelo, porque creemos en esta importancia de las organizaciones como quienes estén empujando a partir del trabajo
Nadie nos cuenta, nosotros estamos en campo, nosotros sabemos las realidades, pero estas metodologías que desarrollamos tenemos que impulsarlas. Eso es básicamente lo que hacemos en la Alianza. Muchas gracias. Y también, a ver, platícanos sobre la Fundación Magdalani. Bueno, Fundación Magdalani es muy reciente, tiene 2 años de estar fundada. Tenemos un convenio con Casa Novela Brasil, en donde estamos desarrollando un programa que se llama Mostú. Mostú es un vocablo totonaca que significa hogar. Nuestro eslogan es Hogar para Crear. Y estamos capacitando ya a familias que quieren darle un hogar a un niño o niña de manera temporal, que son estas familias de acogimiento. Es una nueva política en México. Nosotros estamos siendo también pioneros en esta parte desde el modelo brasileño. Tiene 25 años de experiencia Casa Novela desarrollando el acogimiento familiar allí en Brasil. Nos trajimos el modelo y Fundación Magdalani a través del programa Mostú lo estamos desarrollando en México. Pues muy bonita labor, muchas gracias por compartirla, Gaby. Ya nos vas a ir dando todos, le vamos a ir dando seguimiento. Gaby Ruiz, como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, ayúdanos con una conclusión, Gaby. Bueno, nosotros sí quiero aprovechar el espacio adelante. para el comercial. Nosotros trabajamos a partir de este año y a raíz de una investigación que hicimos, un foro que titulamos Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo. Y lo que hacemos es una sesión al mes en donde invitamos al público en general, a las organizaciones, a los profesionistas en formación y a los profesionales que están en el área operativa que nos hablen de las nuevas complejidades a las que se enfrenta la niñez en México. Entonces, para 2018 tenemos pensado volver a hacerlo. Por favor, métanse a nuestro Facebook y solamente decir que los niños y las niñas son responsabilidad social, son responsabilidad de todos. Claro que sí, muchas gracias, Gaby. Y también Alfonso Pare, asesor de Save the Children México, ya nos compartías, tienes todavía unos segunditos para decir. Sí, Save the Children a nivel internacional es la organización más antigua en materia de infancia de carácter privado, es anterior a UNICEF y a todo, se fundó desde 1919. En México tenemos ya más de 40 años, trabajamos en 18 estados de la República, cada año tenemos impacto en alrededor de 300,000 niñas y niños y trabajamos tanto en el tema de prevención, desarrollo comunitario, educación, salud, fortalecimiento de las entidades, de las identidades, como en el tema de incidencia en política. Participamos también en buena parte de las redes que trabajan en materia de infancia. Muchísimas gracias, trabajemos todos por México y gracias a todos por estar aquí.